Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí entre ustedes para hablarles sobre este tema del liderazgo que viene a ser tan importante para nosotros en Puerto Rico, particularmente debido a los tiempos que estamos viviendo. Después de 24 años de liderar un partido político, de haber ocupado la presidencia del Senado y la gobernación por 3 veces, me retiré del servicio público el 2 de enero de 1993, al concluir mi último mandato como gobernador. Fueron años de retos y luchas constantes, con mano firme en el timón para transformar la realidad que vivía el país en una nueva realidad, conforme a los valores y los principios que animaban el movimiento que yo dirigía. Esa es la función del liderato. Al terminar, tuve la satisfacción de entregar a mi sucesor un país con una economía vibrante, una sociedad asentada en la justicia social, un pueblo orgulloso de su identidad puertorriqueña, con grandes logros alcanzados y grandes metas por delante, un pueblo con confianza en sí mismo para alcanzar esas metas. Pero como ha dicho un pensador inglés, en la actividad política, que es la gobernanza de los pueblos, los hombres navegan por un mar sin fin y sin fondo. No hay puerto, ni refugio, ni suelo, ni anclaje, ni punto de partida, ni punto de llegada. La empresa consiste en mantenerse a flote con mano firme en el timón. No hay victorias finales en política. Cada época presenta nuevos retos y exige nuevas luchas. El reto que confronta hoy Puerto Rico es el reto más grande que ha enfrentado durante las vidas de las presentes generaciones. Las luchas para superarlo requerirán el ejercicio más efectivo del liderazgo en todos los sectores del país. La Fundación Biblioteca, que lleva mi nombre, ha establecido esta escuela de liderazgo y ha hecho alianza con esta prestigiosa universidad para ofrecer el diplomado y el curso de honor del liderazgo. Existen 2 tipos de líderes: los líderes del pensamiento y los líderes de la realización. Ambos influencian a otras personas para que ocurran determinadas cosas. Los líderes del pensamiento incluyen a los filósofos, a los pensadores científicos y a los maestros espirituales. Los líderes de la realización dirigen grupos pequeños, organizaciones y países. Estos incluyen a los dueños de negocios pequeños o medianos, a jefes de secciones o divisiones, a secretarios de departamento, a legisladores, a presidentes de universidades, a gobernadores o a presidentes de naciones. La alianza enfoca esto último, que es lo que ustedes han estado estudiando: el liderazgo de realización. Aunque el enfoque se concentra en el servicio público, el mismo está encaminado a producir un desarrollo personal que ya ustedes conocen y unas destrezas para ejercer las facultades
de un liderazgo de servicio en cualquier campo. El liderazgo, en términos generales, como ustedes saben, consiste en lograr un objetivo, fijando un propósito y una dirección, inspirando y motivando a otros para trabajar como un grupo para alcanzar el objetivo, manteniendo la unidad del grupo y la eficacia de los individuos que lo componen, asegurándose que los medios para alcanzar el objetivo son los adecuados, que el movimiento, el ritmo y la calidad del progreso son los requeridos para alcanzar el objetivo dentro del término fijado. El propósito de la alianza que tenemos con esta universidad es formar líderes, ustedes, con fortaleza emocional para enfrentar los riesgos y hacer valer las oportunidades que entraña la crisis que atraviesa el país. Líderes con capacidad para traducir valores o principios en ideas concretas, con un compromiso fuerte de llevar a cabo un cambio o una profunda transformación en las realidades que vivimos. Líderes con proyectos concretos y capacidad para inspirar a otros a seguirlos. Líderes con capacidad de tomar decisiones, de fijar objetivos y asumir riesgos. Los líderes asumen riesgos ante situaciones difíciles. Líderes en las empresas, líderes en los negocios, líderes en el servicio público. Líderes de todo tipo, con capacidad y sensibilidad para hacerse cargo del estado de ánimo de la sociedad en general, del estado de ánimo de Puerto Rico hoy día. Líderes que brinden certeza a la sociedad o a la colectividad al presentar proyectos con resultados previsibles y confiables para que el grupo, la empresa, el país sepa hacia dónde se quiere ir y tenga confianza. Líderes para servir al país en todos los sectores, para enfrentar la devastación sufrida por el país con motivo del huracán María y la crisis de los déficits estructurales, la deuda, el impago, el cierre de los mercados, el estancamiento de la economía y la emigración por falta de empleos. Líderes con sentido de misión y compromiso moral que les permita trascender las presiones mediáticas o tentaciones de protagonismo ante la cambiante opinión pública para aportar o sostener iniciativas de valor conducentes a la realización de proyectos transformadores a plazo intermedio o largo plazo. Líderes con iniciativa y capacidad de riesgo, sujetos al juicio ajeno y acostumbrados a enfrentarlo. Importante eso. El líder en pequeños grupos o grupos más amplios o en la política siempre se enfrenta al juicio ajeno y tiene que tener la capacidad para manejar esa situación, para afrontar el juicio ajeno con la idea de establecer el propio proyecto si éste se ha pensado y se cree en él. Esos son nuestros líderes de servicio. El líder, este líder, tiene un sentido de misión y compromiso
y su vista está fija en el resultado de la gestión, no en el titular de mañana. Para producir resultados, el líder tiene que ser decidido, tener una visión de todo el panorama y darse cuenta cómo la decisión lo va a llevar a tomar otras decisiones más adelante. Informarse bien, ver la película completa, es decir, el desenvolvimiento de las cosas como consecuencia de la decisión que se toma. Como les dije, tomar riesgos. No puede andar con vacilaciones ni ambigüedades. Ustedes ya han pasado por un currículo donde se examinó el estado de ánimo del país y las cosas no se están poniendo mejor, se están complicando. Hoy tenemos la noticia de que el Congreso, o más bien el Comité de Conferencia de Senado y Cámara, no dieron los pasos para evitar que la reforma contributiva que están haciendo no afecte desmedidamente a Puerto Rico, y no lo hicieron. El periódico principal de Washington, el Washington Post, les dijo que era una desgracia lo que estaban haciendo, pero con eso tenemos que bregar. Y ustedes han pasado por el enfoque triple E y enfocaron los temas de la gobernanza, mayormente de la gobernanza pública, en torno a la cual no puede ser business as usual. Puerto Rico en lo público tiene que reinstitucionalizarse. Y habrán estudiado el tema de la economía y cómo funcionaba la economía hasta ahora. Pero ahora nos tenemos que estar planteando cómo es que va a funcionar de ahora en adelante. El desarrollo constitucional, eso sigue siendo el mismo. El tema del estatus no es un tema para pensar cómo salimos de la situación. No. Es una fantasía, una ilusión, algo irrealizable, un cambio de estatus. Esto no va a ocurrir. Nosotros tenemos que bregar con lo que tenemos, hacerle frente a los problemas con lo que tenemos, porque si ponemos a responsabilizar al estatus de los problemas que tenemos, entonces nunca vamos a salir de los problemas. ¿Y con qué hay que trabajar? Con la institucionalización de un gobierno capaz de gobernar. Los poderes están ahí. Es cuestión de utilizarlos bien, saber cómo utilizarlos. Ustedes ya habrán pasado por todo el tema del desarrollo interior. No se puede ser líder si uno no es primero líder de uno mismo. Y a eso le habrán dado bastante tiempo y atención. Pues, ¿dónde estamos? Pues en los años 40, estamos en donde empezó Puerto Rico en los años 40. ¿Qué ocurrió entonces? Teníamos un gobernador, Tocqueville, y teníamos un partido popular democrático
en la legislatura, liderado por Luis Muñoz Marín. ¿Y qué hicieron esta gente? Lo primero que hay que hacer ahora, refundar el gobierno de Puerto Rico, capacitarlo e institucionalizarlo. Eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que hacer lo mismo cara a la devastación del huracán. Ya ustedes vieron cómo ha respondido Energía Eléctrica, que todavía la mayor parte del país no tiene luz. Eso es solo un ejemplo, pero hay muchos, de la nueva institucionalización que hay que llevar a cabo en el país para que podamos salir adelante ante la devastación, ante el impago de la deuda y en un mundo más complejo que el de los años 40 por la globalización y la sociedad de información. Estamos en otra época, una época muy distinta a la época que yo goberné, muy distinta. Desgraciadamente, al entrar en esta etapa, nos encontramos que el país ha sufrido un retroceso en su gobernanza. Y la democracia es vital. Y como les dije, no hay victorias finales en ella. Hoy enfrentamos la crisis más seria en la historia moderna del país y estamos sujetos a poderosas fuerzas, unas internas y otras externas, que afectan nuestras vidas e influencian nuestro comportamiento. Las fuerzas de nuestros acreedores y bonistas compiten con las necesidades del pueblo para el reparto del presupuesto. Una junta impuesta por el gobierno federal se enfrenta al gobierno electo por el pueblo. Este reto exige de nuestra parte el liderazgo al más alto nivel para hacer la visión, hacer valer nuestra visión, la visión que queremos para el pueblo, de tener una sociedad más próspera, más sana y más justa, mediante un proyecto de revitalización sostenible de la economía y la utilización de los recursos generados por esa economía en políticas de cohesión social y el pago de la deuda según reestructurada. Un liderazgo necesitamos que por su fuerza moral nos lleve a comprender que todos tenemos que hacer sacrificios. Así es. Nadie está exento. Es como ocurrió cuando María. Nadie quedó exento de María. A todos nos afectó María. Y ahora todos los problemas siguen afectándonos a todos. Y por eso es necesario un liderazgo que atienda a los intereses comunes, superando las barreras ideológicas que nos separan por el tema del estatus. Ese es un tema que hoy día no debe tener relevancia alguna a los problemas que nosotros tenemos. Es un escape. ¿Saben estas cosas que dicen los psicólogos? Que se niegan los problemas y no se acepta que existen. Pues el meterse en esto de que lo vamos a resolver con la estadidad o lo vamos a resolver con la independencia es un escape de la realidad. La realidad es que lo único que hay es lo que tenemos y con eso tenemos que bregar. Se necesita un liderazgo que valore y afirme nuestra identidad y nuestra capacidad y nuestro destino compartido
como integrantes del pueblo puertorriqueño, no un liderazgo que favorezca el individualismo sin sentido de pertenencia. No soy yo, somos todos los puertorriqueños que tenemos que salir de esto. Un liderazgo que valore y afirme la solidaridad y la reciprocidad en nuestras aportaciones al bien común. Y eso requiere cambios en la cultura. Aquí hay una cultura de evasión contributiva. Y el liderazgo tiene que rechazar esa cultura y llevar a todos los puertorriqueños a hacer la contribución que les se ajusta a cada cual. Necesitamos un liderazgo para salir de esto, que valore y afirme el trabajo y el esfuerzo propio. Un liderazgo que rechace la dependencia. Necesitamos un liderazgo para enfrentar estas situaciones que valore y afirme la serenidad que viene del espíritu, de la cultura, de la naturaleza y del ambiente. Un liderazgo que rechace la excitación que viene de las drogas y el afán del consumo desenfrenado. Corresponde a los líderes que necesita el país, con la gracia de Dios, que es la fuente de energía para la realización de los valores más excelsos, como referencia última. Dios como referencia última. Fuente de energía y de valores. Eso es Dios. Y a base de eso debemos definir el proyecto en común y traducir ese proyecto de país en políticas públicas, en programas y proyectos de gobierno central y gobierno municipal, gobierno reinstitucionalizado, inserto en las nuevas tendencias de la administración en una era globalizada. Se requiere la obra de muchos. Pues hay que trabajar en la escuela, en las empresas, en los medios de comunicación, en el deporte, en la religión, en todos los sectores que requieren liderazgo. La labor requerida no es solo personal, sino también organizativa de una sociedad civil más fuerte y más ancha de la que ha tenido Puerto Rico. Hay tarea, mucho que hacer. Se necesitan líderes que asuman su rol y nos lleven adelante. Todos tendrán éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, virtudes y defectos. Pero ningún líder se huye de los retos que confronta para realizar el objetivo que persigue. El líder entra a la arena para luchar, como los gladiadores. Su carácter lo describe muy bien las siguientes palabras del presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos en la primera década del siglo pasado. Franklin Roosevelt, su primo, fue presidente en la tercera y cuarta década. Estas son las palabras de Theodore Roosevelt, un hombre que sufrió mucho en su vida. Se le murió la esposa y su hija a la vez, poco tiempo después de casarse. Eso lo trastornó, se fue para el oeste. Allá perseguía a los búfalos y hacía cosas. Y después, cuando se serenó, volvió y empezó a desarrollarse en la política de Nueva York hasta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues estas son sus palabras. No es el crítico el que cuenta. Ustedes han oído el cacareo mediático de todos estos
comentarista. No es el crítico el que cuenta, ni es aquel que comenta sobre el tropiezo del hombre fuerte. Se nos cuenta para lo que tenemos que hacer. O nos dicen esta gente donde la obra se puso a hacer mejor. No. El mérito le corresponde al hombre que está en la arena, cuyo rostro está empañado por el polvo, el sudor y la sangre, que se esfuerza y lucha con valor, que comete errores y se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni sin tropiezo. Pero la lucha para llevar a cabo la obra, aquel que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, las grandes causas nobles, es en el mejor de los casos, al final, ese que se lanza a la arena y que en el peor de los casos falla, pero por lo menos falla atreviéndose mucho, de modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que nunca conocieron ni la victoria ni la derrota. Ese es el líder que toma riesgo, que se lanza a luchar y lo hace en una pequeña sección de un departamento para trabajar allí, o lo hace en una empresa, o lo hace en el deporte, o lo hace en una universidad, o lo hace en la legislatura, o lo hace en la gobernación. Líderes necesitamos en todas las áreas, y líderes que se lancen, porque no hay liderato si uno no se lanza. La alianza entre la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y la Universidad Interamericana persigue esto precisamente, formarlos a ustedes para que se metan en la arena, en la que sea, para ejercer el liderazgo en su cotidiana realidad, en su trabajo, en las escuelas, en la empresa, en el servicio público, en todas partes donde el país necesita líderes para superar la crisis, sobre todo en el servicio público. Esta es la principal avenida de acceso democrático a la gobernanza y al poder para convertir en oportunidad de progreso la crisis que vivimos y construir la sociedad más próspera, más sana y más justa que merecemos todos los puertorriqueños. Muchas gracias.